Pues buenas tardes a todo el mundo. Soy el capitán de fragata Enrique Esquivel Lalinde. Estoy actualmente destinado en el Instituto de Historia y Cultura Naval y es para mí un placer y un honor hablarles hoy sobre el tema de Urdaneta, el tornaviaje y el galeón de Manila. Espero que cuando acabe esta conferencia les haya parecido tan apasionante el personaje de Urdaneta como me lo parece a mí. Bien. Como he dicho, la conferencia tiene tres partes: Urdaneta, el tornaviaje y el galeón de Manila. Vamos a ver cómo están relacionados los tres aspectos. Primero vamos a explicar qué significa tornaviaje. Cuando hablamos de tornaviaje nos referimos a la ruta para volver a través del Océano Pacífico desde las Islas Filipinas a México. Esto puede parecer muy sencillo, pero estamos hablando del siglo XVI. Los barcos navegaban a vela y se tardó más de 40 años en descubrir la ruta que llevaba desde las Filipinas a México. Era fácil llegar de México a las Filipinas, pero la vuelta, debido a los temporales, en ese caso, en el caso del Pacífico, a los tifones, los vientos contrarios, todo esto hacía que se tardara 40 años en descubrir cómo llegar desde las Filipinas a México. Y la persona que lo descubre es precisamente Andrés de Urdaneta. Y esto va a dar lugar, una vez que se descubre el tornaviaje, al galeón de Manila. El galeón de Manila será el resultado de descubrir cómo llegar desde Filipinas a México. Y lo más importante del galeón de Manila es que va a poner en contacto tres continentes: Asia, América y desde América a Europa. Eso es lo que vamos a explicar en esta conferencia: lo que ha sido el tornaviaje, quién ha sido Andrés de Urdaneta y el galeón de Manila. Pero vamos, primero, antes de entrar en la materia, vamos a hacer unas breves pinceladas del contexto histórico. ¿Dónde estamos? Estamos en el siglo XVI, porque Andrés de Urdaneta nace en 1508, descubre el tornaviaje en 1565 y muere en 1568. Y lo primero que hay que destacar es el papel fundamental que en la historia de la humanidad desempeña España durante el siglo XVI. Durante el siglo XVI, o sea, a finales del siglo XV, en 1492, descubrimos América. En 1522, Juan Sebastián del Cano da la vuelta al mundo y, posteriormente, se navega por el Pacífico y se descubren la inmensa mayoría de las islas del Pacífico. Eso lo hace España durante el siglo XVI. Probablemente, en la historia de la humanidad, no haya habido una nación que haya hecho lo que ha hecho España en un siglo. Además, y mejor que hablar de España, tal vez sea hablar lo que es la monarquía hispánica, porque España como tal, en el siglo XVI, podía ser una parte, pero la monarquía hispánica era más. Era Castilla, era Aragón, eran los territorios de América, pero también eran los territorios europeos. A la monarquía hispánica, que había heredado los territorios de Castilla y de Aragón, había heredado Nápoles, el reino de Nápoles, que pertenecía a la corona de Aragón, en los cuales estaban incluidas las islas de Cerdeña y Sicilia, Flandes y el Milanesado. Es decir, la monarquía hispánica era un conglomerado de reinos que abarcaban la práctica totalidad del mundo. De hecho, en la época de Felipe II, cuando se conquistan las Filipinas y cuando Portugal pasa a ser parte de la monarquía hispánica, se puede decir que en España no se pone el sol. Cosa que luego han dicho los ingleses, los franceses, pero no, la realidad es que el imperio más extenso es ese imperio del siglo XVI de la monarquía hispánica. Otra cosa, en esa época, también, que es una cosa importante para ver lo que es Urdaneta y el tornaviaje, existía una competición entre Portugal y España, y la monarquía hispánica. ¿Y cuál era esa competición? Esa competición eran las Islas Molucas. Las Islas Molucas, que están al sur, luego lo veremos un poco más en detalle, están al sur de las Filipinas, era donde estaban las especies. Las especies que eran la nuez moscada, la pimienta, una serie de especies que tenían un valor que hoy no somos conscientes de lo que valían, pero que tenían un valor enorme porque condimentaban la comida, hacían que se mantuviera más tiempo y además se creía que tenían propiedades medicinales. En fin, la carrera de Portugal y de España era por la posesión de las Islas Molucas. Y de hecho, Colón descubre América porque se encuentra en su camino hacia Asia y hacia esos tesoros, se encuentra América. Pero luego, cuando Juan Sebastián del Cano
Magallanes convence al rey para dar la vuelta, no para dar la vuelta al mundo, sino para ir a las Molucas, porque le convence de que las Molucas están en la parte española, y ahora vamos a hablar de una cosa importante, que el Tratado de Tordesillas había dado a España. ¿Qué es el Tratado de Tordesillas? Cuando España descubre América, cuando Colón llega a América, los portugueses ya han doblado el Cabo de Buena Esperanza y han llegado al Índico, y han llegado a parte de Asia. Entonces, cuando se establece una controversia entre España y Portugal, y el Papa, se establece un arbitraje por medio del Papa del momento, Alejandro VI, que divide el mundo en dos partes. Y esas dos partes es lo que marca el Tratado de Tordesillas. En el Tratado de Tordesillas se traza una línea desde el norte hasta el sur de la Tierra, que está a 360 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, enfrente del continente africano, que eran islas portuguesas, y se llega a lo siguiente: todo lo que se descubra hacia poniente, o sea, hacia occidente, será para España, y todo lo que se descubra hacia levante de esa línea será para Portugal. Así, América más o menos queda todo en territorio español, luego se verá que no, porque corta Brasil, y Brasil por eso es portugués, pero hacia levante, todo lo que es África, todo lo que es el Océano Índico, eso será para Portugal. ¿Pero qué pasaba? La Tierra redonda. ¿Y dónde estaba el otro límite del Tratado de Tordesillas? Ese era el problema. Y además, ahí estaban las Islas Molucas. Y ahí empiezan a haber controversias entre los dos países. De hecho, Magallanes convence a Carlos I para ir a las Molucas, porque le dice que las Islas Molucas están en la parte española del Tratado de Tordesillas. Luego, al final, cuando se vea cómo es la tierra en realidad, se darán cuenta que no, que las Molucas estaban en la parte portuguesa. ¿Qué es lo que pasaba? El problema de Magallanes, el problema del Cano, del Cano también, pero también de Colón, era que en el siglo XVI, en el siglo XV, se sabía que la Tierra era redonda. Ahora hay unos terraplanistas que dicen que la Tierra es plana. No, o sea, se sabe de siempre que la Tierra es redonda. Ya los habían dicho los egipcios. Y de hecho, Colón y Magallanes se basan en los datos que da Ptolomeo, un sabio griego, que dice que la Tierra es de una forma determinada. Y se cree, claro. ¿Qué es lo que pasa? Que es mucho más grande. Le va a pasar a Magallanes y al Cano cuando crucen el Pacífico, que tardarán mucho en llegar a las Filipinas, porque resulta que tienen que navegar mucho más de lo que esperan. Bien, en definitiva, esto era un poco para dar las pinceladas de lo que era España y Portugal en ese momento, de lo que establecía el Tratado de Tordesillas, y para ponernos un poco en situación del momento histórico en el que estamos hablando. También es importante resaltar que entre España y Portugal existía a nivel familiar de las monarquías casi una endogamia o casi un incesto, porque el rey portugués, Manuel I, se había casado con dos hijas de los reyes católicos, con Isabel y con María, que eran hermanas de Juana, la madre de Carlos I. O sea, que Manuel de Portugal era tío de Carlos I. Pero es que resulta que después se casa con Leonor, que es hermana de Carlos I, o sea, es su cuñado. Y al final resulta también que el hijo de Manuel, que es Juan III, que reinará después con Carlos, a la vez que Carlos I y que Felipe II, la hermana de Juan III, que es Isabel de Portugal, se casa con Carlos I. Es decir, es un lío, pero la realidad es que estaban muy intrincadas las dos familias reales, tanto la portuguesa como la española. Por eso luego Felipe II, con todos los derechos del mundo, cuando se muere el rey de Portugal sin descendencia, el que tiene más derechos es Felipe II, evidentemente, ¿no? Bien, bueno, pues habiendo visto un poco el contexto histórico de dónde estamos, en qué momento estamos, voy a hablar un poquito de las Molucas, porque muchas veces hablo de las Molucas, se da por supuesto que todo el mundo sabe lo que son las Molucas y no está tan claro. Ahí, en esta transparencia, con un cuadrado rojo, ven dónde están aproximadamente las Molucas. Están entre las Filipinas y Indonesia. Ya he dicho un poco cuál es la importancia de las Molucas, que curiosamente, es el único lugar de todo el planeta donde se daban todas las especies. Dice, bueno, pues se darían en las islas de la Indonesia, en Filipinas. Pues no, resulta que se daban allí, esas especies que todo el mundo buscaba. Porque además había pasado una cosa un poco antes, que es que cuando cae el Imperio Bizantino, en 1453, los turcos toman Bizancio. Hasta ese momento, todas las especies venían por tierra y llegaban hasta Constantinopla, y de ahí se expandían por Europa, a través sobre todo de los venecianos. Cuando los turcos toman Bizancio,
se acaba ese comercio. Y efectivamente, por eso en ese momento Portugal empieza a navegar hacia el sur de África y dobla el Cabo de Buena Esperanza. Por eso los españoles empiezan a ir hacia América, porque se ha cortado el comercio de especies y lo que buscan es encontrar esas especies, que como vemos están ahí, en las Molucas. Y como vemos también, viene a ser como el contrameridiano del Tratado de Tordesillas. Muy bien, pues habiendo visto el contexto histórico, habiendo visto dónde están las Molucas, que vuelvo a repetir, la importancia de las Molucas es que estaban ahí las especies, que eran fundamentales en ese momento. Vamos a hablar ahora entonces de lo que es el tornaviaje. Como dije al principio de la conferencia, cuando hablamos de tornaviaje se trata de encontrar la ruta que va desde las Filipinas hasta lo que entonces era el Virreinato de Nueva España, que hoy es México. La primera vez que los españoles llegan a las Islas Filipinas es en el viaje de Magallanes y Elcano. Que Magallanes, también he dicho antes, Magallanes convence a Carlos I de hacer ese viaje porque le dice que las Islas Molucas están en la parte española del Tratado de Tordesillas. Bien, no iban a dar la vuelta al mundo, ni Magallanes ni Elcano, su intención era dar la vuelta al mundo. Ellos iban a llegar a las Molucas y ya volverían a España. Lo que pasa es que Magallanes muere en las Islas Filipinas y al final quedan 2 barcos. De los 5 que habían salido quedan 2 barcos. Uno es el que manda Juan Sebastián de Elcano y otro es el que manda Gonzalo Gómez de Espinosa. Es burgalés, es de Espinosa de los Monteros. Estos 2 señores, una vez que muere Magallanes, una vez que cargan los barcos con las especies, están los portugueses al lado, al acecho, para tomar los prisioneros. Entonces cada uno decide ir por un sitio. Elcano va hacia Occidente y posteriormente por eso dará la vuelta al mundo, y Gonzalo Gómez de Espinosa va a volver por el Pacífico, va a intentar volver desde las Filipinas hasta México, pero fracasa. Y así va a pasar, estamos hablando del año 1522, así van a pasar más de 40 años. Durante esos 40 años, la corona española intenta, primero, establecerse en Filipinas, porque ya lo había hecho Elcano, y además cuando Elcano vuelve a España, llega con unas condiciones. Los reyezuelos filipinos han firmado que ellos van a obedecer a Carlos I y están encantados de ser españoles, pero entonces hay que llegar allí, claro. Entonces se establecen varias expediciones. La primera será en la segunda vez que va a ir Juan Sebastián de Elcano con Loaiza, pero ahí va a entrar Urdaneta, así que lo vamos a dejar un poco para después. Pero como vemos ahí en la transparencia, hay muchos intentos. Por ejemplo, el de Álvaro de Saavedra, que lo manda Hernán Cortés para que vaya a Filipinas, y ya digo, de México a Filipinas se va prácticamente por una derrota es un rumbo en la mar muy fácil, y se llega fácilmente con los vientos, pero luego volver era muy difícil. Ya ahí tienen varios nombres, Villalobos, Urdaneta, Urdaneta es el que consigue, Saavedra, Ortiz de Reyes, todos esos van a fracasar en su intento de volver desde las Filipinas a México. Y entonces aparece el personaje principal de esta conferencia, que es Andrés de Urdaneta. Bueno, vamos a hablar un poco de su vida. Andrés de Urdaneta es una de las personas, yo creo que desgraciadamente muy desconocida, y dentro del censo de navegantes, de descubridores, de personas fundamentales para la historia de la humanidad del siglo XVI españolas, Urdaneta es uno de los más importantes, pero es verdad que tenemos a Juan Sebastián de Elcano, tenemos a Hernán Cortés, tenemos a Pizarro, son mucho más conocidos que Urdaneta, pero Urdaneta realmente logrará cómo volver desde Filipinas a México, que es uno de los aspectos importantísimos de la historia, no solo española, de la historia de la humanidad. Bien, Andrés de Urdaneta nace en Villafranca de Oria, en Guipúzcoa, hoy es Ordicia, nace en 1508. Seguramente las familias de Elcano y de Urdaneta estaban relacionadas, vivían cerca, eran más o menos familiares. El padre de Urdaneta era alcalde de Villafranca de Oria. Entonces, pero él estaba, como no era el hijo mayor, se había pensado en él para la religión. Pero a él le gustaba la matemática, le gustaba la astronomía. Entonces, cuando se entera, Juan Sebastián de Elcano sale con Magallanes en 1519 y tarda 3 años en dar la vuelta al mundo. Vuelve a España en 1522.
después de haber pasado un viaje horrible en el tránsito por el Pacífico. Pero curiosamente, solamente 3 años después, en 1525, el rey Carlos I quiere que se vuelva a ir a las Filipinas, porque no se ha hecho, se ha llegado allí, pero no se ha establecido nada. Entonces manda otra flota, una flota de 7 barcos al mando de Loaiza, y de segundo va Juan Sebastián del Cano. Pues Urdaneta, por todos los medios, tenía solamente 17 años, consigue meterse en la expedición de Juan Sebastián del Cano, se mete en el barco de Juan Sebastián del Cano, y Juan Sebastián del Cano lo toma un poco como su aprendiz, que va a aprender todo lo que él sabe. Y efectivamente, durante esa navegación, que va a ser, sale de La Coruña en 1525, la navegación va a ser un desastre. Salen 7 barcos, cuando vuelven a pasar el estrecho de Magallanes, y cuando llegan al Pacífico, que se había llamado Pacífico porque Magallanes, cuando fue la primera vez con Juan Sebastián Elcano, se encontró el mar muy pacífico, pues cuando resulta que cuando llega a Loaiza, en el segundo viaje, hay unos temporales tremendos y se hunden 6 barcos. Solo quedará un barco, Loaiza muere, Elcano también muere, y solo quedará un barco que llegará a las Filipinas. En ese barco va Urdaneta. Ya digo, ahí ya tendría 18 años, pero Urdaneta desde el principio muestra una curiosidad intelectual impresionante, un don de mando, y entonces, pese a su juventud, pese a solo tener 18 años y navegar en un barco en el que ya van marineros curtidos, Urdaneta cada vez tiene más importancia. Además, debía ser una persona de unas cualidades personales excepcionales. De hecho, por ejemplo, lo primero, en ese tiempo que va navegando, Elcano le enseña cartografía, le enseña navegación, aprende todo. Y además lo aprende de una forma rapidísima. Pero es que además resulta que luego cuando llegan a las Filipinas es el único barco de esa expedición, pues se tienen que enfrentar a los indígenas, y Urdaneta es la persona a la que deciden que hable con los indígenas porque tiene unas capacidades de llegar a acuerdos impresionantes. Pero si no llegan a un acuerdo, también tiene la misma capacidad de desenvainar la espada y acabar con el que fuera. O sea, es una persona impresionante. Ya digo, jovencísima. Resultará que han salido en 1525 de La Coruña, han llegado en 1526 a las Filipinas, y Urdaneta estará 8 años en esa zona. Olvidado, los que han llegado con el barco de Urdaneta, están en las Molucas, entre las Molucas y las Filipinas, que están los portugueses allí, están enfrentándose a los portugueses, porque los portugueses no querían que hubiera ningún español allí, se tienen que enfrentar a los indígenas. Es decir, son 8 años realmente impresionantes, de los cuales no se sabe nada. Se sabe, por ejemplo, que volverá él con una hija, y de hecho están allí como perdidos de la mano de Dios, porque además resulta que en 1529, o sea, 3 años después de que llegaran ellos a las Filipinas, Carlos I había llegado a un acuerdo con los portugueses, por lo cual les cedía las Molucas, y entonces dice, bueno, venga ya, venga, para los portugueses. Pero los que están en las Filipinas nunca les llega esa noticia, les llega 8 años después, que es cuando ya entonces le dicen los portugueses, vamos, pasa un poco, tú que me has contado en Valer, esos fueron los últimos de Filipinas, pero los primeros de Filipinas, en Valer, que fueron los últimos de Filipinas, que los filipinos decían, oiga, que España ha firmado la paz con Filipinas, que se han rendido, y los de Valer decían, no, pues Urdaneta también, los portugueses decían, vamos a ver, que el rey de España ya ha dicho que estas islas son nuestras, ¿queréis hacer el favor de iros? Y ellos decían, eso es imposible, el rey de España no puede haber dicho eso. Tardan 6 años en convencerlo, hasta que al final lo convencen, pero... y vuelve a España, además vuelve a España con toda la documentación, toda la cartografía de las islas, había toda la que era la navegación desde La Coruña hasta las Filipinas, había recopilado un montón de información, y toda esa información que luego cuando vuelve a España, él va a saber cómo volver de las Filipinas a México. Aunque va a volver con los portugueses, porque los portugueses cogen a los españoles que había en las Filipinas, los meten en un barco y los llevan a Lisboa, y cuando llegan a Lisboa, a Urdaneta le quitan toda la documentación, y el embajador de España en Portugal le dice, porque Urdaneta dice, bueno, voy a reclamar que me den la documentación mía, lárgate, porque... Y esto es antes, esto estamos hablando de 1538, todavía no llegó Felipe II al poder. Cuando Felipe II se una con Portugal, cuando España se una con Portugal bajo el mando de Felipe II, una de las primeras cosas que va a hacer Felipe II va a ser pedir a Lisboa toda la documentación que llevaba Urdaneta
No se había olvidado. Felipe II también es un rey del que se puede hablar largo y tendido y que estaba conocía perfectamente lo que pasaba en sus reinos. Y es curioso porque pide la documentación. Pero hay más, porque Urdaneta vuelve a España sin ningún papel. Pero como que tenía una memoria prodigiosa, es capaz. Primero se lo cuenta al Consejo de Indias y al mismo Carlos I. Y él vuelve a reescribir todo lo que había escrito en sus 8 años en las Filipinas. Y con esa, la corona se queda impresionada. Y es más, entonces vuelve a España, ¿y qué pasa? En ese momento en España estaba Alvarado, uno de los capitanes de Hernán Cortés, que estaba en España pero que iba a volver a México, y que además Hernán Cortés pretendía ya España, para ir de España a las Filipinas, ya se desecha el paso por el estrecho de Magallanes, porque es horrible, se tarda muchísimo tiempo, es una barbaridad, y entonces se decide, lógicamente, que los barcos españoles que quieran ir a Filipinas saldrán de México. Y ahí estaba Hernán Cortés. Entonces Hernán Cortés le propone a Alvarado que se lleve a Urdaneta, que vuelva a México, y que entonces va a hacer una expedición para ir a Filipinas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando llega Alvarado con Urdaneta a México, resulta que hay una rebelión de los indios chichimecas en el norte de México, lo que era Nueva Galicia. Y entonces el virrey manda a Alvarado que vaya a pacificar a los indios chichimecas, y con él va a Urdaneta. Entonces vamos a tener otro motivo de admiración de Urdaneta, porque resulta que Alvarado muere luchando contra los chichimecas, toma el mando Urdaneta, los pacifica, y el virrey se queda impresionado de su capacidad de haber conseguido primero derrotarlos y luego pacificarlos, y le nombra corregidor de la zona norte de México. Otra característica más de las impresionantes que tenía Urdaneta, ¿no? Aprende leyes, o sea, porque el corregidor era como el gobernador de los ayuntamientos de esa zona, era el representante de la justicia española, ¿no? Bien, posteriormente el virrey de México le dará más encargos, porque ve que es una persona impresionante, y él se había traído una hija en ese viaje de las Molucas, o sea, sí, de las Molucas a Lisboa y de Lisboa a España. Con él venía una hija suya, que la lleva a Villafranca de Ordicia. Cuando se entera en México que su hija se ha casado, entonces se mete dominico. Se mete fraile dominico y se hace sacerdote. Ya se habían olvidado lo que había querido Hernán Cortés de ir a México, bueno, pero España siempre quería descubrir la forma de volver de las Filipinas a México. Entonces, Felipe II manda al virrey que vuelva a tomar la idea de mandar una expedición a las Filipinas para volver desde México, y le dice, va a ir a esa expedición, que sale en 1564, va al mando de Legazpi, y con él va a ir Urdaneta, porque saben, la corona española sabe que Urdaneta es la única persona capaz de volver desde las Filipinas a México. Y entonces pasamos a otra de las partes principales de esta exposición, que es cómo Urdaneta descubre el tornaviaje, o cómo lo hace, cómo lo lleva a cabo, porque descubrirlo él ya lo había pensado. Bien. Entonces, él sale con la expedición de Legazpi en 1564, sale desde México, como ven ahí, y su objetivo es, en cuanto lleguen las naves, que son 4, lleguen a Filipinas, inmediatamente Urdaneta volverá en una a México, Legazpi se quedará en Filipinas. De hecho, posteriormente, Legazpi es el fundador de la ciudad de Manila, en 1571, y para darnos una idea de la importancia de España en ese momento, la batalla de Lepanto también es en 1571. O sea, estamos en los dos polos opuestos, en los dos polos del mundo. Por un lado, en Lepanto, derrotando y frenando al turco, que es una batalla fundamental porque rompe lo que podía ser la invasión de los turcos en toda Europa. Seguramente la historia de Europa hubiera cambiado. Y al mismo tiempo, en 1571, Legazpi está fundando Manila en Asia, en el otro extremo del mundo. Bien, bueno, entonces Urdaneta, la idea es que Urdaneta vuelva a las Filipinas. Y efectivamente, ya digo, como había estado 8 años en esa zona, conocía las corrientes,
Ya hemos visto antes que lo habían intentado muchos, pero ¿cuál era el problema? El problema es, como pasa por ejemplo, también en el Océano Índico, los monzones. Los monzones son vientos que durante 6 meses soplan en una dirección, por ejemplo, en lo que es en el Índico, soplan desde junio hasta enero, sur, este. Pero a los 6 meses contrarios, o sea, los 6 meses opuestos al revés. Es decir, que hay que saber cuándo salir del sitio. Si lo intentas en el momento en que los vientos son contrarios, nunca la vas a conseguir. Luego hay que tener en cuenta la época de los tifones. Es decir, hay una serie de circunstancias que son las que Urdaneta, con su gran capacidad de observación, descubre, y entonces él se da cuenta que tiene que salir de Filipinas a finales de mayo o primeros de junio. Y es lo que hace. Sale el 1 de junio, pone rumbo noreste, pasa cerca de Japón, sube mucho porque uno de los fallos de los anteriores navegantes es que no subían tanto. Él sube mucho más, llega casi hasta el paralelo de los 40 grados y luego descubre la corriente del Kuroshio. La corriente del Kuroshio es una corriente que en el Pacífico va desde Japón hasta América, prácticamente hasta la altura de Los Ángeles. Y una vez que llega a América, solo tiene que dejarse caer porque esa corriente sigue hacia el sur de América y llega a México. Entonces, eso es lo que hace Urdaneta, y al final solo tardará 4 meses, desde que sale de las Filipinas, coge el rumbo noreste, sube hasta arriba, se deja llevar por la corriente de Kuroshio y luego ya una vez que llega a Estados Unidos, se deja caer hasta llegar al puerto de Acapulco. Es lo que tienen representado ahí en la imagen. Y eso es el aspecto fundamental, o sea, la importancia de Urdaneta, ¿no? Descubrir cuándo hay que salir de los sitios, porque no valía salir en cualquier momento. Y luego llegar mucho más al norte de lo que habían llegado los navegantes españoles anteriores, ¿no? Todos se quedaban más abajo, con lo cual nunca conseguían coger esa corriente que les iba a llevar a América. Y entonces ya llegamos a lo que es el Galeón de Manila. O sea, una vez que hemos hablado del tornaviaje, Urdaneta, ¿a qué da lugar? Pues esto da lugar, el descubrimiento del tornaviaje da lugar al Galeón de Manila. El Galeón de Manila, en realidad, más que un barco, nos estamos refiriendo a una ruta comercial. Es una ruta comercial que, como también mencioné antes, une Asia, desde las Filipinas, América, porque llega al puerto de Acapulco, en el México del Pacífico, por tierra pasa hasta Acapulco, hasta Veracruz, perdón, en el Caribe, y de allí a España. Todas las mercancías que lleva el Galeón de Manila. Eso va a ser el efecto fundamental de descubrir el tornaviaje, que se pone en contacto 3 continentes, Asia, América y Europa. Tampoco fue, y otra cosa importante es que esta ruta comercial dura 250 años, porque Urdaneta lo hace en 1565 y va a durar hasta 1815. Son 250 años exactos. En 1815 es cuando México se independiza de España y el Galeón de Manila deja de funcionar. No fue solo un galeón, se llama el Galeón de Manila, también se conoció como el Galeón de la China o la nave de la China. No fue solo galeón, allí está representado un galeón, pero a lo largo, claro, durante los 250 años el barco fue evolucionando. Hubo fragatas, hubo navíos, hubo diferentes tipos de barcos. Pero bueno, se conoció como el Galeón de Manila. ¿Y qué llevaba el Galeón de Manila? Porque el Galeón de Manila llevaba multitud de productos, productos de la China, por ejemplo, la seda, la porcelana. Es a partir de entonces cuando se ponen de moda, por ejemplo, los mantones de Manila, que no son de Manila, que son mantones que hacen los chinos. Toda la porcelana de la China, productos de Japón, también las especies de Molucas, incluso productos de la India y del Golfo Pérsico, las alfombras, en fin, pone en contacto todos los productos asiáticos que además luego se pondrán de moda en Europa. A partir de entonces, las porcelanas chinas, que eran muy superiores a las porcelanas que había en Europa, se expanden por todo Occidente, por toda Europa. Dio lugar a un tráfico económico importantísimo. En aquellos momentos, ya digo, Manila era un emporio una ciudad. Hay escritores del siglo XVI y siglo XVII que cuentan que en Manila se podían hablar
se podían oír hablar todas las lenguas del mundo. O sea, había chinos, el comercio, o sea, porque al final fue sobre todo un elemento comercial. Y ese elemento comercial lo protagonizaban sobre todo los chinos. De hecho, en Manila llegó a haber un barrio, el Pairán, donde llegó a vivir hasta 20.000 chinos. Y era como Chinatown, y además los españoles, que eran muchísimos menos, les dejaban que tuvieran sus leyes, lo único que los controlaban un poco, ¿no? Pero llegaron a controlar, a controlar todo el... Fue importantísimo económicamente para China, porque además luego pasaba, aquí hemos visto todos los productos que de Filipinas llegaban a México y luego embarcaban con las flotas de Indias a Cádiz y Sevilla y se expandía por Europa. Pero había también un comercio al revés, el que iba desde México, porque el galeón llegaba a Acapulco, estaba unos meses con una feria. Acapulco también era las ferias de Acapulco eran también impresionantes, y luego volvía con todo ese dinero que se había ganado con la venta de los productos, volvía a Asia, a Filipinas. Lo más importante que llevaba era plata, toda la plata que había producido la venta de los productos, tal. Pero también llevaba, por ejemplo, vacas y caballos, que no los había habido en Asia antes, y luego llevaba productos americanos que habían llegado a Europa antes, pero que luego llegaban a Asia, por ejemplo, el tomate, la patata, el maíz, que cambió también radicalmente todo el consumo de productos y palió muchísimas hambrunas en Asia, que hasta entonces solo vivían del arroz. La patata y el tomate fueron fundamentales, y eso fue a través del galeón de Manila. Y con la plata que llegaba, se había vendido todos los productos en Acapulco. Esa plata volvía a Filipinas, se la quedaban los comerciantes, una buena parte es los comerciantes chinos, que luego iban a comprar el producto a China. Y esa plata, de hecho, en el siglo XVI y siglo XVII, la moneda fundamental de Asia era la moneda española. Los chinos no aceptaban, en la dinastía Ming, no aceptaban otra moneda que no fuera china si no era la española. O sea, da igual, inglesa, francesa, holandesa, solo aceptaban la moneda española. Y llegó a ser una moneda de curso, porque además, como era una plata mucho más rica que la que tenían los chinos, porque los dos teníamos la plata de México y de Perú, fue impresionante. Tuvo una influencia brutal en lo que es China. Y luego, también unos datos sobre el galeón de Manila. En esos 250 años de comercio ininterrumpido entre Asia y América, solamente se perdieron 4 barcos en combate con el enemigo. En 250 años, que se dice pronto. Y de hecho, por ejemplo, en el siglo XVI se perdió uno. En el siglo XVII no se perdió ninguno. En los años 1600. Que aquí nos lo vendemos como los años de la decadencia española. Bueno, pues en todo el siglo XVI, ningún barco, ningún galeón de Manila, de Filipinas a América y de América a Filipinas, fue tomado por ningún pirata, ni inglés, ni francés, ni holandés. También es cierto que por eso, durante esos siglos, se habla del Pacífico como el lago español. Porque es verdad que nadie nos podía torcer la mano en lo que era el Pacífico. Y de hecho, si ponemos una banderita española en todas las islas del Pacífico, descubiertas por españoles, el Pacífico es un sitio donde está todo lleno de banderas españolas. El problema es que muchas de esas islas, que se le daban nombres, luego resultaba que no se sabía exactamente dónde estaban, pero con un tanto por ciento muy elevado de probabilidad, todas las islas, el primer occidental que puso el pie en cualquier isla del Pacífico fue un español durante el siglo XVI y XVII. Ya digo, durante los 250 años, solamente 4 veces un barco enemigo tomó a un galeón de Manila, que por otro lado, el galeón de Manila, que a veces era un barco y a veces eran 2, iba muy poco armado. Primero porque no había casi enemigos, y segundo porque los cañones quitaban espacio a los materiales de los que se sacaba dinero. Además, había un sistema que en Filipinas, cada tenía 1 metro cúbico, vamos a decirlo así, para poder meter mercancías. Ya los chinos se encargaban de meter en el metro cúbico lo que hiciera falta. Y ganaban muchísimo dinero. Luego resultaba que el que tenía más dinero compraba de los ayuntamientos de esa zona. Era el representante de la justicia española, ¿no? Bien,
Posteriormente el virrey de México le dará más encargos, porque ve que es una persona impresionante, y él se había traído una hija en ese viaje de las Molucas, o sea, sí, de las Molucas a Lisboa y de Lisboa a España. Con él venía una hija suya, que la lleva a Villafranca de Ordicia. Cuando se entera en México que su hija se ha casado, entonces se mete dominico. Se mete fraile dominico y se hace sacerdote. Ya se habían olvidado lo que había querido Hernán Cortés de ir a México, bueno, pero España siempre quería descubrir la forma de volver de las Filipinas a México. Entonces, Felipe II manda al virrey que vuelva a tomar la idea de mandar una expedición a las Filipinas para volver desde México, y le dice, va a ir a esa expedición, que sale en 1564, va al mando de Legazpi, y con él va a ir Urdaneta. ¿Por qué Urdaneta? Porque la corona española sabe que Urdaneta es la única persona capaz de volver desde las Filipinas a México. Y entonces pasamos a otra de las partes principales de esta exposición, que es cómo Urdaneta descubre el tornaviaje, o cómo lo hace, cómo lo lleva a cabo, porque descubrirlo él ya lo había pensado. Bien. Entonces, él sale con la expedición de Legazpi en 1564, sale desde México, como ven ahí, y su objetivo es, en cuanto lleguen las naves, que son 4, lleguen a Filipinas, inmediatamente Urdaneta volverá en una a México. Legazpi se quedará en Filipinas. De hecho, posteriormente, Legazpi es el fundador de la ciudad de Manila en 1571. Y para darnos una idea de la importancia de España en ese momento, la batalla de Lepanto también es en 1571. O sea, estamos en los dos polos opuestos, en los dos polos del mundo. Por un lado, en Lepanto, derrotando y frenando al turco, que es una batalla fundamental porque rompe lo que podía ser la invasión de los turcos en toda Europa. Seguramente la historia de Europa hubiera cambiado. Y al mismo tiempo, en 1571, Legazpi está fundando Manila en Asia, en el otro extremo del mundo. Bien, bueno, entonces Urdaneta, la idea es que Urdaneta vuelva a las Filipinas. Y efectivamente, ya digo, como había estado 8 años en esa zona, conocía las corrientes. Hemos visto antes que lo habían intentado muchos, pero ¿cuál era el problema? El problema es, como pasa por ejemplo también en el Océano Índico, los monzones. Los monzones son vientos que durante 6 meses soplan en una dirección. Por ejemplo, en lo que es en el Índico, soplan desde junio hasta enero, sur, este. Pero a los 6 meses contrarios, o sea, los 6 meses opuestos al revés. Es decir, que hay que saber cuándo salir del sitio. Si lo intentas en el momento en que los vientos son contrarios, nunca lo vas a conseguir. Luego hay que tener en cuenta la época de los tifones. Es decir, hay una serie de circunstancias que son las que Urdaneta, con su gran capacidad de observación, descubre, y entonces él se da cuenta que tiene que salir de Filipinas a finales de mayo o primeros de junio. Y es lo que hace. Sale el 1 de junio, pone rumbo noreste, pasa cerca de Japón, sube mucho, porque uno de los fallos de los anteriores navegantes es que no subían tanto. Él sube mucho más, llega casi hasta el paralelo de los 40 grados, y luego descubre la corriente del Kuroshio. La corriente del Kuroshio es una corriente que en el Pacífico va desde Japón hasta América, prácticamente hasta la altura de Los Ángeles. Y una vez que llega a América, solo tiene que dejarse caer, porque esa corriente sigue hacia el sur de América y llega a México. Entonces, eso es lo que hace Urdaneta, y al final solo tardará 4 meses, desde que sale de las Filipinas, coge el rumbo noreste, sube hasta arriba, se deja llevar por la corriente de Kuroshio, y luego ya una vez que llega a Estados Unidos, se deja caer hasta llegar al puerto de Acapulco. Es lo que tienen representado en la imagen. Y eso es el aspecto fundamental, o sea, la importancia de Urdaneta, ¿no? Descubrir cuándo hay que salir de los sitios, porque no valía salir en cualquier momento. Y luego llegar mucho más al norte de lo que habían llegado los navegantes españoles anteriores, ¿no? Todos se quedaban más abajo, con lo cual nunca conseguían coger esa corriente que les iba a llevar a América. Y entonces ya
llegamos a lo que es el galeón de Manila. O sea, una vez que hemos hablado del tornaviaje, Urdaneta, ¿a qué da lugar? Pues esto da lugar, el descubrimiento del tornaviaje da lugar al galeón de Manila. El galeón de Manila, en realidad, más que un barco, nos estamos refiriendo a una ruta comercial. Es una ruta comercial que, como también mencioné antes, une Asia, desde las Filipinas, América, porque llega al puerto de Acapulco, en el México del Pacífico, por tierra pasa hasta Acapulco, hasta Veracruz, perdón, en el Caribe, y de allí a España. Todas las mercancías que lleva el galeón de Manila. Eso va a ser el efecto fundamental de descubrir el tornaviaje, que se pone en contacto 3 continentes: Asia, América y Europa. Tampoco fue, y otra cosa importante es que esta ruta comercial dura 250 años, porque Urdaneta lo hace en 1565 y va a durar hasta 1815. Son 250 años exactos. 1815 es cuando México se independiza de España y el galeón de Manila deja de funcionar. No fue solo un galeón, se llama el galeón de Manila, también se conoció como el galeón de la China o la nave de la China. No fue solo galeón, ahí está representado un galeón, pero a lo largo, claro, durante los 250 años el barco fue evolucionando. Hubo fragatas, hubo navíos, hubo diferentes tipos de barcos. Pero bueno, se conoció como el galeón de Manila. ¿Y qué llevaba el galeón de Manila? Porque el galeón de Manila llevaba multitud de productos, productos de la China, por ejemplo, la seda, la porcelana. Es a partir de entonces cuando se ponen de moda, por ejemplo, los mantones de Manila, que no son de Manila, que son mantones que hacen los chinos. Toda la porcelana de la China, productos de Japón, también las especies de Molucas, incluso productos de la India y del Golfo Pérsico, las alfombras, en fin, pone en contacto todos los productos asiáticos que además luego se pondrán de moda en Europa. A partir de entonces, las porcelanas chinas, que eran muy superiores a las porcelanas que había en Europa, se expanden por todo Occidente, por toda Europa. Dio lugar a un tráfico económico importantísimo. En aquellos momentos, ya digo, Manila era un emporio una ciudad. Hay escritores del siglo XVI y siglo XVII que cuentan que en Manila se podían oír hablar todas las lenguas del mundo. O sea, había chinos, el comercio, o sea, porque al final fue sobre todo un elemento comercial. Y ese elemento comercial lo protagonizaban sobre todo los chinos. De hecho, en Manila llegó a haber un barrio, el Pairán, donde llegó a vivir hasta 20.000 chinos. Y era como Chinatown, y además los españoles, que eran muchísimos menos, les dejaban que tuvieran sus leyes, lo único que los controlaban un poco, ¿no? Pero llegaron a controlar todo el... Fue importantísimo económicamente para China, porque además luego pasaba... Aquí hemos visto todos los productos que de Filipinas llegaban a México y luego embarcaban con las flotas de Indias a Cádiz y Sevilla y se expandían por toda Europa. Pero había también un comercio al revés, el que iba desde México, porque el galeón llegaba a Acapulco, estaba unos meses con una feria. Acapulco también las ferias de Acapulco eran también impresionantes, y luego volvía con todo ese dinero que se había ganado con la venta de los productos, volvía a Asia, a Filipinas. Lo más importante que llevaba era plata. Toda la plata que había producido la venta de los productos, pero también llevaba, por ejemplo, vacas y caballos, que no los había habido en Asia antes, y luego llevaba productos americanos que habían llegado a Europa antes, pero que luego llegaban a Asia, por ejemplo, el tomate, la patata, el maíz, que cambió también radicalmente todo el consumo de productos y palió muchísimas hambrunas en Asia, que hasta entonces solo vivían del arroz. La patata y el tomate fueron fundamentales, y eso fue a través del galeón de Manila. Y con la plata que llegaba, se había vendido todos los productos en Acapulco. Esa plata volvía a Filipinas, se la quedaban los comerciantes, una buena parte los comerciantes chinos, que luego iban a comprar el producto a China. Y esa plata, de hecho, en el siglo XVI y siglo XVII, la moneda fundamental de Asia era la moneda española. Los chinos no aceptaban, en la dinastía Ming, no aceptaban otra moneda
que no fuera china si no era la española. O sea, da igual, inglesa, francesa, holandesa, solo aceptaban la moneda española. Y llegó a ser una moneda de curso, porque además, como era una plata mucho más rica que la que tenían los chinos, porque los dos teníamos la plata de México y de Perú, fue impresionante. Tuvo una influencia brutal en lo que es China. Y luego, también unos datos sobre el galeón de Manila. En esos 250 años de comercio ininterrumpido entre Asia y América, solamente se perdieron 4 barcos en combate con el enemigo. En 250 años, que se dice pronto. Y de hecho, por ejemplo, en el siglo XVI se perdió uno. En el siglo XVII no se perdió ninguno. En los años 1600. Que aquí nos lo vendemos como los años de la decadencia española. Bueno, pues en todo el siglo XVI, ningún barco, ningún galeón de Manila, de Filipinas a América y de América a Filipinas, fue tomado por ningún pirata, ni inglés, ni francés, ni holandés. También es cierto que por eso, durante esos siglos, se habla del Pacífico como el lago español. Porque es verdad que nadie nos podía torcer la mano en lo que era el Pacífico. Y de hecho, si ponemos una banderita española en todas las islas del Pacífico, descubiertas por españoles, el Pacífico es un sitio donde está todo lleno de banderas españolas. El problema es que muchas de esas islas, que se le daban nombres, luego resultaba que no se sabía exactamente dónde estaban, pero con un tanto por ciento muy elevado de probabilidad, todas las islas, el primer occidental que puso el pie en cualquier isla del Pacífico fue un español durante el siglo XVI y XVII. Ya digo, durante los 250 años, solamente 4 veces un barco enemigo tomó a un galeón de Manila, que por otro lado, el galeón de Manila, que a veces era un barco y a veces eran 2, iba muy poco armado. Primero porque no había casi enemigos, y segundo porque los cañones quitaban espacio a los materiales de los que se sacaba dinero. Además, había un sistema que en Filipinas, cada tenía un metro cúbico, vamos a decirlo así, para poder meter mercancías. Ya los chinos se encargaban de meter en el metro cúbico lo que hiciera falta. Y ganaba muchísimo dinero. Luego resultaba que el que tenía más dinero compraba los metros cúbicos. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que los barcos llevaban pocos cañones. Primero porque prácticamente no había enemigos, y luego porque todo lo que fuera meter cañones significaba no meter mercancías, que daba una riqueza impresionante, ¿no? Es cierto que se perdieron más barcos por problemas naturales, ¿no? por naufragios, sobre todo en la salida del estrecho de San Bernardino, que las dos islas filipinas, Luzón y Mindanao, que dan al Pacífico, porque luego resultaba que el barco salía de Manila, pero se dedicaba a contornear un poco las islas para ir cogiendo más material y quitar un poco, o sea, evadir el control aduanero que existía en Manila. Luego se llegaba a otra isla, pues nadie controlaba nada, metía más material, ¿no? Pero eso daba lugar a que luego, cuando se iba retrasando y como perdía el momento de salir al Pacífico, resultaba que se encontraba con un tifón. En total, bueno, en resumidas cuentas, ahí sí que se perdieron 28 barcos, que tampoco son demasiados, en 250 años, por problemas de naufragios, ¿no? Y bueno, lo más importante también, o sea, destacar de esto del galeón de Manila, es que se puede decir que es la primera globalización. O sea, ahora está muy de moda la globalización, pero la realidad es que en ese momento ya se ponen en contacto los tres continentes, ¿no? y el comercio, y se establece que podemos decir que es el antecedente de lo que hoy se conoce como globalización. Y además, y luego fue importante también el establecimiento de España en Filipinas, porque hasta que llegaron los españoles, cada isla de Filipinas era de un rey independiente, e incluso dentro de la misma isla había peleas entre diferentes reyezuelos. Cuando España se va en 1898 a Filipinas tiene una conciencia de nación, y de hecho los filipinos tienen conciencia de ser una nación. Y esa conciencia de nación se la da España. Y luego también otra cosa importante es que es la única nación católica de todo Asia, que también es nuestra. Luego, si vemos los nombres de los filipinos, pues como me contabas, efectivamente los nombres la mayoría son españoles. Desgraciadamente se ha perdido el español, hay muy pocas familias, normalmente familias, pero cada vez se va perdiendo más, pero la clase dirigente filipina hasta hace poco sí que hablaba español, pero luego hay muchas palabras españolas
muchas palabras filipinas que son españolas, porque ellos no tenían ese concepto. Por ejemplo, los cubiertos, lo que es el tenedor, la cuchara, el cuchillo, ellos como no tenían eso, ellos lo siguen llamando así, ¿no? O la silla, la mesa, en fin. Con esto, pues hemos llegado al final de la conferencia. Espero que les haya parecido interesante, que sientan el mismo entusiasmo que siento yo como un personaje como Urdaneta, que es realmente, nos podemos sentir orgullosos de españoles de ese momento, y bueno, la importancia de España y de la monarquía hispánica en la historia de la humanidad, que yo creo que es para sentirnos muy orgullosos. Y nada más, esto es todo.